Todo lo que nos rodea es falso e irreal. Falsa la historia que nos enseñaron, falsas las creencias económicas que nos impusieron, falsas las perspectivas mundiales que nos presentan, falsas las disyuntivas políticas que nos ofrecen, escribió Raúl Scalabrini Ortiz en 1932. Un 30 de mayo de 1959 moría Raúl Scalabrini Ortiz, escritor, periodista y poeta. Entre sus obras figuran El hombre que está solo y espera, Política británica en el Río de la Plata, Historia de los ferrocarriles argentinos. Fue uno de los integrantes de Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Había nacido en Corrientes el 14 de febrero de 1898. Escritor, ingeniero, agrimensor, poeta y periodista, defendió la causa nacional y combatió a través de sus ensayos los métodos de sometimiento del imperialismo inglés. Scalabrini Ortiz había nacido el 14 de febrero de 1898 en Corrientes. Su madre fue Ernestina Ortiz, una mujer oriunda de Entre Ríos, descendientes de conquistadores de origen vasco que se instalaron en la ciudad de Paraná cuando arribaron al Río de la Plata. Su padre fue el naturista Pedro Scalabrini, un inmigrante italiano que llegó al país a los 20 años, en 1868, tuvo una destacada labor como docente, fue miembro del Consejo Deliberante de Paraná, varias veces presidente de la Sociedad Italiana y hasta colaboró con Florentino Ameghino en el estudio de los pisos geológicos de su provincia y patria adoptiva, Entre Ríos. Cuando Raúl Scalabrini Ortiz tenía 4 años, el matrimonio se mudó a Esquina, ciudad correntina, donde vivieron con el pequeño Marangatú, como le decían a Pedro, el menor de sus 3 hijos. Luego dejaron el litoral y se instalaron en la ciudad de Buenos Aires, viviendo en distintas casas de Barrio Norte. Raúl Scalabrini Ortiz estudió ingeniería en la Facultad de Ciencias Exactas y se recibió de agrimensor, al tiempo que practicaba deportes como el boxeo y se interesaba por la literatura y la Revolución Rusa. Su masa corporal crecía tanto como su materia gris, frecuentando tanto los clubes como los cafés, debatiendo con los intelectuales y artistas de la época como Macedonio Fernández, Alfonsina Storni y Quinquela Martín. En ese entonces escribió para la revista Martín Fierro y también lo hizo para La Nación, La Gaceta de Buenos Aires, El Mundo, Noticias Gráficas y Reconquista, el diario que fundó y dirigió. Para 1923 Scalabrini Ortiz publicó un libro de cuentos llamado La Manga y en 1931 su segunda y más afamada obra, El hombre que está solo y espera. Sus páginas describen con elocuencia criolla, a manera de ensayo, la personalidad y perspectiva de un porteño de clase media que el autor llama al hombre de Corrientes y Esmeralda, a quien define como el vórtice en que el torbellino de la argentinidad se precipita en su más sojuzgador frenesí espiritual. En materia política, Scalabrini Ortiz formó parte de la Revolución Radical Irigoyenista, que fracasó 2 días antes de su ejecución en diciembre de 1932 y se exilió en Europa, donde pudo observar y estudiar con más detalle los métodos de sometimiento de las grandes potencias con los países subdesarrollados. A los 25 años, publicó su primer libro de cuentos y comenzó a frecuentar círculos intelectuales. Viajó a Europa, de donde volvió muy decepcionado, y luego al interior de la Argentina profunda, donde conoció la crudeza de la explotación laboral, casi siempre a manos de empresas extranjeras. Sus ensayos hicieron énfasis en la cuestión nacional y en el imperialismo. En esos años, bajo el marco de la agrupación política Forja, que contaba con pensadores como Arturo Jaureche, publicó Política británica en el Río de la Plata, los ferrocarriles, factor primordial de la independencia nacional, el petróleo argentino, historia del ferrocarril central Córdoba e historia del primer empréstito, todos en la década del 30. Scalabrini Ortiz incursionó en la poesía y tituló un libro Tierra sin nada, tierra de profetas, Devociones para el hombre argentino de 1946. Raúl Scalabrini Ortiz se casó con Mercedes Colmenares, tuvieron 5 hijos y falleció el 30 de mayo de 1959 a los 61 años. Su pensamiento claro, coherente, nacional y profundamente antiimperialista continúa iluminando a las nuevas generaciones.